El que toca el tambor es el señor Armando Tamés y le damos la bienvenida. Buenos días, Armando. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. Gracias por estar aquí, pues porque el día de hoy también quieren escuchar a los caballeros, ¿verdad? Queremos testimonios, queremos el tema y ver cómo también los hombres son servidores. Vamos a comenzar entonces con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen hermosa, pedimos tu intercesión ante Dios nuestro Señor, para que en esta hora llevemos tu mensaje, nos acerquemos más a Dios y podamos comprender la importancia de la reconciliación con Él. Te pedimos, por favor, que sepamos también reconocer nuestros pecados y que nos acompañes durante esta hora. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahorita estamos contentos también porque pues les damos saludos a todos los mexicanos que ahorita también estamos celebrando y entonces tocamos aquí un poquito el tambor. Que viva México. A ver. ¡Viva México! Para que Bueno, pues les damos la bienvenida a todos ustedes y vamos les voy a dar un poquito de introducción del señor Armando para que lo vayan conociendo. Él pues es nacido en Allende, Nuevo León, que les mandamos saludos a todos los de Allende, Nuevo León, claro que sí. Y pues él es un servidor, ¿verdad?, de la iglesia, como lector, como miembro de los equipos de ACTS, es ministro de hospitalidad, cursillista, pertenece al grupo de oración en español también, ya que de ahí también nacieron el grupo de los matachines, de alrededor de como 10 años. Él viene de la parroquia de Santa Mónica, ¿verdad? Es de la danza guadalupana y tiene alrededor de como de 4 años tocando los tambores. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues sí, tengo 4 años más o menos tocando los tambores, pero pues en realidad desde que inició el grupo de los matachines, pues ahí anduvimos recolectando cosas para los trajes, desde buscar carrizos en la orilla de la carretera, de las carreteras de aquí de San Antonio, ajá, para hacer los trajes y todo eso. Mi esposa nos ha ayudado mucho en eso. El grupo de matachines empezó cuando estaba de párroco el padre Alejandro del Bosque, ahí en la iglesia de Santa Mónica. Entonces ahí entró José Armando, mi hijo, el mayor. Entonces, pues ahí estuvimos colaborando y desde ahí hemos estado colaborando con los matachines, consiguiendo trajes, esto, lo otro. Entonces, hace 4 años que mi esposa agarró el mando de los matachines. Entonces, pues veía yo que siempre hacía falta una persona para tocar el tambor. Entonces, pues mi esposa me dijo, pues ahora es cuando tienes que entrar más firme. Yo ya tenía algo de conocimientos con la música, con los tambores, las trompetas, música de banda, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, ¿usted ya sabía tocar el tambor o no? Una práctica, pues solo sí. Se animó, dijo, sí puedo, o sí. ¿Cómo fue? Sí, o sea, sí, yo conocimientos del tambor, sí, por mucho tiempo en la secundaria estuve en la banda de guerra. ¿Estuvo en la banda de guerra? Banda de guerra de la secundaria, también estuve en banda musical, lo que es banda, ¿verdad? Género banda, ¿verdad? Entonces... y ya ven que a veces también estamos en la banda de guerra, ¿no? Y dices tú, ay, ¿para qué me va a servir? Yo no sé. Bueno, aquí está el resultado. Ahora sí. Participa en un ministerio tan importante como es de los matachines, ¿no? Así es. El tambor siempre va dando los sones para que los danzantes vayan caminando, vayan orando, ¿verdad? En este caso. Así es, porque pues en realidad cada uno de los sones, de los bailables, pues vienen siendo oraciones, o sea, cada el tan, pues ahí estás mencionando pues a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es el tan, ahí están los tres, o sea. Ya ven, entonces, siempre se aprende algo nuevo. Aquí necesitábamos una persona del tambor para que aquí luego nos diga cómo están esos sones. Así es. Pues todo es una oración, todo es, pues gracias a Dios que lo podemos hacer y pues que lo podemos compartir aquí con ustedes. Gracias, y sí, le damos la bienvenida y le agradecemos tanto que esté con nosotros, porque el día de hoy también vamos a compartir este tema tan importante que es el acto de contrición y a su vez pues de la mano con la reconciliación. Es importante porque a veces lo vamos dejando, ¿no?, a pasar, y a veces también usamos como que las excusas de, pues, no sé qué horas, no sé cuándo hay, no sé en qué parroquia,
A veces te da pena en tu misma parroquia, ay, no quiero ir a la confesión porque conozco al Padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de estas cosas. El señor Armando aquí nos va a ayudar para decirnos, Armando, pues, ¿qué es el acto de contrición? Bueno, el acto de contrición, pues es el dolor en el alma que tenemos por haber hecho un pecado, ¿verdad? Es el odio por los pecados cometidos. Esto debe de estar acompañado por un buen propósito. Eso quiere decir una resolución muy firme de corregirnos y no seguir pecando. Correcto. ¿Verdad? O sea, que no se trata solo de querer hacerlo, sino de en realidad estar arrepentido, un sentimiento profundo de arrepentimiento, un dolor en el alma por haber pecado y por haber ofendido a Dios, ¿verdad? Así es. Sí, tiene uno que tener, pues en realidad eso es la contrición de estar, de regresar lo que hiciste, sentir la culpa, tomar la penitencia y pues hay que confesarlo, ¿verdad? Enmendarlo. Hay que confesarlo al sacerdote, que pues en realidad el sacerdote pues bien está representando a Dios únicamente, o sea, no es el Padre que estamos viendo ahí nosotros, sino que es Dios, directamente es Dios el que nos está confesando, ¿verdad? Correcto, y entonces hay que tener eso en mente, ¿no? Siempre que vamos a ir a una reconciliación, sabemos que es con Dios nuestro compromiso, la ofensa ha sido para Él. Y entonces no tener tanto, ¿verdad? A veces nos preocupamos mucho de estar, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, para eso vamos a ir poco a poco hablando de este acto de contrición para también ver cómo tenemos que prepararnos con un examen de conciencia. Entonces, el acto de contrición, para que lo tengan presente, es una de las oraciones que necesitamos saber, ¿verdad? Necesitamos aprenderla, porque ahí nos dice que estamos arrepentidos, que queremos confesarnos, ¿verdad? Y recibir esa penitencia. Entonces, si nos ayuda a leerlo, el acto de contrición. Sí, mira, aquí lo traigo, dice: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Pues sí, así es. Entonces prácticamente estamos diciendo: reconozco que tú eres el Todopoderoso, que también estoy arrepentido de corazón, o sea, profundamente, y me pesa, por eso dice. Y entonces hay dos cosas aquí que ahorita nos va a explicar un poquito el señor Armando, de esa contrición perfecta o imperfecta. Aquí en el acto de contrición vemos que es perfecta porque me pesa de todo corazón, es profundo mi arrepentimiento, e imperfecta a la misma vez porque dice: pues sé que me puedes castigar con las penas del infierno. Entonces es un temor a Dios también, ¿verdad? Ayudado de esto, dice: quiero firmemente nunca más pecar. O sea, pedimos esa gracia de Dios para no seguir pecando o no caer en el mismo pecado. Propongo, ¿verdad?, firmemente, y quiero confesarme y cumplir la penitencia impuesta. Entonces, ahí lo estamos diciendo. Es importante ver, igual como dijimos en el Padre Nuestro, en el Dios te salve. O sea, cada línea es importante, tiene un sentido, y hay que estarlo meditando cada vez que lo decimos, decirlo realmente con ese arrepentimiento, con esa intención, que venga del corazón para que Jesús así lo tome, ¿verdad? Con algo sincero. Así es que si hacemos una contrición perfecta, podemos volver a... cuando tú cometes un pecado y dices tú: pues ya perdí la comunión, si tú haces la comunión perfecta, tú puedes volver a comulgar haciendo la comunión perfecta, pero que realmente estés arrepentido del pecado que cometiste y que lo vas a enmendar. Ahora, el acto de contrición no sustituye una reconciliación, ¿verdad? No sustituye la confesión. Así es. O sea, eso es importante, tenemos que poner atención, porque una contrición perfecta nos ayuda en momentos de, vamos a decir que sea de como un accidente, algo que pasó. Incluso tú puedes ayudar a una persona que va a morir a hacer este acto de contrición perfecto, a arrepentir de sus pecados,
es importante, pero no sustituye, ¿verdad?, lo que es la reconciliación, porque Jesús nos manda a reconciliar. En la Biblia lo dice, y necesitamos ir a confesión. Así es. Y la contrición imperfecta viene siendo cuando tú te arrepientes, pero por temor a Dios, por temor al castigo. Uh-huh. O sea que si estás consciente del pecado que cometiste y todo, pero no estás arrepentido 100%. Ajá. ¿Verdad? Entonces, esa es una contrición imperfecta que únicamente en tu conciencia tú y Dios lo van a saber, si tu contrición es perfecta o es imperfecta. Correcto. Entonces, nadie más que uno mismo sabe. No se puede engañar a nadie, ¿no? No nos podemos engañar, y menos a nosotros mismos. Exactamente. Y pues a Dios, claro que no. Uh-huh. Dice, donde está la contrición perfecta, ahí está la caridad. La caridad porque es el amor al prójimo y el amor a Dios. Donde está la caridad, ahí está la gracia santificante. Esta gracia, como enseñan, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, dice, no está limitada a los sacramentos, signos y causas sensibles de la gracia. Quien quiera que muera en estado de gracia, se salva. Como sin duda también se pierde quien muere sin ella. Por eso es la importancia de estar con el acto de contrición, porque quiero estar arrepentido, que llegue esa gracia, y entonces así poder salvar mi alma, porque nunca sabemos cuándo es ese último día. Así es. ¿Verdad? Pues yo quiero compartir así una pequeña experiencia uh-huh. de que cómo te sientes después de confesarte. Entonces sales... ¿Todo el peso que te quitas? Todo el peso que te quitas, sales con una tranquilidad, sales más livianito, uh-huh. ¿verdad? Entonces, a través de la reconciliación con nuestro Dios, nuestra alma sana y se libera. Nos sentimos con más fuerza porque Dios nos da la gracia santificante que nos comentó Liz aquí, uh-huh. ¿verdad? Para seguir caminando y poder alimentarnos de Jesús Eucaristía, ¿verdad? Uh-huh. Es un acto de fe, esperanza y amor, ¿verdad? Así es. También se le llama como la llave del oro, ¿verdad? La llave de oro del cielo. La llave de oro del cielo. La llave de oro del cielo, para que después, acuérdense que en el programa solo les damos algunos puntitos, pero es para que ustedes mismos vean, ok, ¿sabes qué? Quiero indagar un poquito más, vamos aprendiendo de todo esto. Dice, esta llave del cielo le puede abrir el cielo cada día y cada momento. Si usted ha sufrido la desgracia de que se le haya cerrado la puerta del cielo por causa del pecado mortal, especialmente si lo es a la hora de la muerte, pues si no tiene a un lado un sacerdote quien le pueda dar ese repartidor de la divina misericordia, la perfecta contrición será la última llave que por la gracia de Dios le puede abrir el cielo. Esto es, tiene que estar bien arrepentido de sus pecados, que sea de corazón, y como comentaba nuestro hermano aquí Armando, prácticamente no estar escondiendo ciertas cosas y ciertos pecados, porque si no, pues no nos serviría de nada. No nos engaña nadie, ¿no? Así es. También, pues cuando vamos a confesarnos, muchas veces pedimos perdón por los pecados que dices, pues me arrepiento de todos mis pecados voluntarios e involuntarios. Pero muchas veces tienes un pecadito ahí que a lo mejor por vergüenza no sale, no puede salir ese pecadito, y ahí automáticamente estamos comprando nuestra propia condena. Ajá. Porque el sacerdote nos va a dar la absolución de los pecados que estamos diciéndole, ajá. ¿verdad? Si nos comemos un pecado... Sí, no, como dicen siempre, bueno, y todos los pecados que no me acuerdo, ¿no? Que dices, no, así no cuenta. O sea, así no cuenta, porque en realidad... nosotros mismos nos acordamos claramente de cada uno de los pecados que cometimos. Entonces, ese pecadito que a lo mejor nos da vergüenza, esto, lo otro, pues coméntaselo al sacerdote, no le digas detalle, es únicamente pequé de robo, pequé de esto, cometí un pecado pues feo, un pecado feo que es, pues no sé, cualquier pecado, robo, adulterio... ¿Sí? Todos esos pecados, ¿verdad? Prácticamente es nosotros sabemos, y pues Dios más lo sabe más que nosotros, entonces hay que estar un poquito pues listos. Para esto podemos hacer una oración antes de la confesión, ¿verdad? Esta oración para prepararnos un poquito antes de la confesión, para poder abrir nuestra mente, para poder ver nuestros pecados, porque bueno, cada rato decimos, no, pues si yo ni he pecado, ¿no? O sea, no he matado a nadie, entonces yo estoy bien.
pero no, realmente hay muchísimas cosas que ofenden a Dios y que debemos de estar conscientes de ello y aparte arrepentirnos de eso para no volverlo a hacer, porque pues de eso se trata, de agradar a Dios y todos caminamos para eso. Entonces, esta oración antes de la confesión, no sé si la tiene por ahí. Sí, aquí la tengo. Es, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente para que vea claramente mis pecados. Mueve mi corazón a un arrepentimiento sincero por mis pecados, a confesarlos honestamente y a resolver y enmendar mi vida. Espíritu de sabiduría, concédeme ver la malicia de mi pecado y mi ingratitud hacia ti, el Dios de amor. Espíritu de fortaleza, ayúdame a hacer el sacrificio necesario para evitar el pecado en el futuro. Amén. Amén. Sí, así es. O sea, hay muchas oraciones, ¿verdad? Pero esta es una de ellas. Está también la oración a Santa Gertrudis. Pero no importa qué oración, simplemente sería como ponernos en ese momento y decir, bueno, ayúdame Espíritu Santo para ver mis pecados, para arrepentirme realmente, para saber, ¿verdad? Reconocer. Y sobre todo, pues como dice también aquí, para poder ser honesto y enmendar mi vida. También reconocemos ahí, ¿verdad?, nuestra ingratitud, porque cuando estamos pecando, pues realmente estamos ofendiendo a ese Dios que está en la cruz, que murió por nosotros. Y si lo vemos ayer, que era el día de la Santa Cruz, pues vemos eso, ¿no? Esta cruz la tenemos para reconocer, para acordarnos el sufrimiento de Jesús por nosotros. Como a mí me llegaron muchas esas palabras de, ¿verdad? Lo ves en la cruz, ensangrentado, desfigurado, ese dolor, todo lo que Él vivió por amor a nosotros, pensando Él en nosotros, en nuestros pecados, y eso mismo debemos de estar nosotros pensando, ¿no? Cada vez que vamos a hacer un acto de contrición, debemos de pensar en eso, en ese amor por Él, cuánto lo hemos hecho sufrir, cuánto lo hemos ofendido, y tratar de enmendarlos. Entonces, hacemos esa oración y luego también es importante hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Así porque es. A veces si no lo hacemos, entonces ahí es cuando decimos, pues, yo creo que yo no tengo pecados, casi no he pecado, ¿verdad? Yo soy muy bueno porque participo en todas las cosas de la iglesia y me porto bien, pero no, hay que hacer un examen de conciencia para ir línea por línea y viendo en qué he ofendido a Dios, ¿no? Y de ahí, de ese examen de conciencia, partiríamos Pues, viendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, así es. Bueno, pues aquí tenemos los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. El 2 es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día del Señor para santificarlo. Cuando faltas el domingo a la misa. Exactamente. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Aquí en este de no matarás no es nada más matar de quitarle vida a una persona, sino también al hablar mal de una persona o esto o lo otro, automáticamente ahí lo estás matando. Entonces, ese de no matarás. El hablar mal, el humillar a alguien, ¿verdad? Herir a alguien, todo eso habla del matarás. Así es. No cometerás adulterio, no robarás. En ese del adulterio, ¿verdad? Estábamos viendo también que dicen, bueno, a veces estoy texteando con alguien del trabajo, pero depende de la intención con la que tú tienes, que estás haciendo con otra persona, ahí también ya estás siendo infiel de esa parte. O sea, depende qué intenciones tienes con las otras personas, es como tenemos que hacer ese examen de conciencia. El de falso testimonio, pues es el de mentir, ¿no? Y a veces dices mentiritas piadosas, que yo creo que todos decimos, ¿no? No dejan de ser mentiras. Exacto. No dejan de ser mentiras también. Y también depende de esa intención. Si vas a dañar a alguien, entonces ya estás metiendo 2 pecados en sí. Así es. Entonces está el otro que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Sí, ¿verdad? ahí cae también la envidia, ¿no? El de ves a alguien, yo también lo quiero, yo quiero su carro, su casa, así. Entonces, todo eso cae en estos pecados. De cada uno de los 10 mandamientos se derivan muchos otros. Entonces hay que estar bien conscientes de todo eso para nuestro caminar, saber cómo estamos ofendiendo a Dios. Y como dice, el acto de contrición nos da esa oportunidad de enmendar nuestra vida. Así es.
pues también quiero comentar aquí los 2 grandes mandamientos, que de ahí salen todos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Exacto, o sea, tener siempre presentes cada día que amamos a Dios con el corazón, con mi alma, que todo lo hacemos para Él. Eso es bien importante porque a veces me comentaba ayer mi hija, dice, mami, pero pues todos los días hay problemas, todos los días tienes cosas, estrés y esto, ¿verdad? Ellos tienen mucha tarea a veces, pero le digo, pero todo lo que hagas tienes que tener tus ojos siempre puestos en el Señor. Yo voy a hacer estas obras, voy a hacer mi trabajo, pero para Él. Voy a hacer esto durante el día, pero se lo ofrezco a Él. O sea, siempre tenerlo presente en todo lo que hagamos. Por eso es el primero y más importante mandamiento, pues amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Así es. Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es bastante amplio, ¿verdad? Ahí sí. Así es, porque bueno, pues si a veces uno no se quiere ni amar solo, ¿no? A veces también empieza ahí la depresión, empiezas a tener como que no, es que todo no, me sale mal, me va mal, cosas así. Pero bueno, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, a los demás también los tienes que ver con buenos ojos, como dicen, ¿no? Porque si no, todos somos pecadores, todos somos imperfectos, pero saldría, tantos detalles que tenemos todos. Entonces, para llevarnos bien, para convivir mejor y para sobre todo agradar a Dios, tenemos que amarnos unos a otros. A veces también decimos, híjole, es que yo la verdad vengo con toda mi buena intención y siempre te encuentras esa personita ahí que pum, ¿verdad? Te quiere cambiar ese día. A veces en un matrimonio, el mismo en la familia, alguien está ahí, ¿verdad? Acuérdense que el enemigo siempre entra por todas partes y busca cómo hacer la discordia ahí. Necesitamos estar siempre con este acto de contrición en mente para perdona, Señor, mis pecados. Incluso dice, se puede hacer todos los días, ¿verdad? Se puede hacer en las noches para que hagas tú mismo tu examen de conciencia del día, puedas arrepentirte y pedir esa gracia de Dios, que sea de corazón el arrepentimiento por ofenderlo a Él. Pero pues también existen los pecados los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales. O sea, ahí no se acaba todo, hay más. Hay más. Entonces, pero antes de los pecados capitales, yo quisiera comentar esto, que por decir, al hacer el acto de contrición día a día, vas haciéndolo un poquito mejor y todo, y pues la mejor manera es ponerte delante de un Cristo, un crucifijo, un crucifijo, y estar meditando, viendo pues todos los golpes que llevó Jesús, lo que lo flagelaron, lo crucificaron y todo. ¿Por qué? Por amor a ti. Exacto. Por amor a ti. Entonces, si Jesús sufrió todo eso, ¿por qué lo estás haciendo sufrir más? Exacto. ¿Verdad? Sí, lo ofendemos. Si estoy ofendiéndolo, entonces ahí viendo eso, por eso es importante eso. Si tienes un crucifijo, lo pones para recordar estos momentos, el amor infinito de Dios y yo que todavía te causo, ¿verdad? Dolor. Más dolor, más. En el examen de conciencia vemos también, se derivan muchísimas preguntas que vienen ahí, como dice, he negado que soy católico. A veces nos pasa también, ¿no? Que, que al cabo yo voy a otras iglesias también y luego voy a otras partes y entonces te vas metiendo en cosas que ofenden a Dios. No podemos, ¿verdad?, practicar una fe y por otro lado ser otra persona y practicarlo diferente. No se puede. Entonces también vemos que dice, he desesperado o he presumido de la misericordia de Dios. Ahí también a veces cuando tenemos problemas, ¿verdad?, nos desesperamos, queremos que Dios nos responda inmediatamente, que nos ayude rápidamente. Y entonces, pues todo esto va acumulando pecados, porque en realidad, acuérdense, cuando decimos estoy para la voluntad de Dios, no la queremos aceptar, queremos que sea en nuestro momento, en nuestro tiempo. Sin embargo, los tiempos de Dios, pues son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, así es. Pues también, fíjate, yo quisiera agregar esto. Muchas veces cuando viene algo malo, que nosotros pensamos que nos está yendo mal económicamente, o nos pasó un accidente, o esto, lo otro,
decimos, ay, qué bárbaro, pero ¿por qué a mí esto, lo otro? Entonces es únicamente donde Dios poco a poco nos está puliendo. ¿Para qué? Para hacer esa piedra preciosa, para hacer ese brillante. Si simplemente el oro, para poder sacar una medallita, un esto, lo otro, tiene que pasar por una temperatura. Mucho proceso. Una temperatura, o sea, caliente, sí. Quemarlo. Entonces, derretirlo a veces. Entonces ahí es donde nos comparamos nosotros. Hey, no te preocupes, lo que te está pasando no es nada. O sea, simplemente, fíjate el oro, para hacer una medallita brillosa y bonita, ¿qué proceso tiene que tener? Entonces, ahí es donde vemos el proceso pues, que vamos a llevar nosotros, ¿verdad? También no nos podemos comparar, todos tenemos un proceso diferente, ¿no? Todos somos diferentes y entonces también no podemos decir, pero ¿por qué a ti no te pasa esto? ¿Pero por qué a mí sí? Entonces hay que tener los ojos siempre bien puestos ahí en Dios nuestro Señor, cómo va nuestro proceso de vida pasando y porque no sabemos la misión que tenemos en la vida y cuánto tiempo tenemos aquí tampoco. También. Y quería comentar algo de la misa de los domingos, ¿verdad? Sabemos que faltar a la misa el domingo pues es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque Dios nos pidió eso, Jesús nos dice, pues no puedes faltar, ahí están nuestros 10 mandamientos, que no podemos faltar, ¿verdad? El domingo, a menos que sea una causa pues de fuerza mayor, obviamente. Pero también dentro de eso tenemos que pensar un poco en que, a ver, llego tarde a la misa, o sea, no se trata nada más de ir, sino de estar desde un principio de la misa, y la otra es, pues no te puedes ir temprano tampoco. Es prácticamente una hora que estamos dedicando a Dios completamente, que es tan importante la Santa Misa, y a veces queremos como que, ay, rápido, o sea, llegamos tarde de repente, y de repente nos vamos ya un poco antes de la misa, y ahí también pues estamos tratando como que no cumpliendo con lo que es el estar ahí en el domingo, en tu misa dedicada a Dios y poniendo todas nuestras intenciones ahí mismo. Así es, fíjate, se me viene a la mente una vez que Omar Garnica, el maestro de Biblia, que pues está dando clases de Biblia en Santa Mónica ahorita, una vez, pues yo fácil me trataba de excusar, no, pues fíjate que no vine a esto porque estoy trabajando, y no vine a esto, falté a misa porque estoy trabajando. Entonces me dice Omar, así, y pues muy cierto, porque me dolió y me pegó bien bonito, dice, pues fíjate, automáticamente ahí estás vendiendo a Dios, lo estás cambiando por dinero. Y yo, ok, entonces fue como me cayó. Entonces pues sí, sinceramente ahí es donde vemos, bueno, pues... Te cayó el 20. Exactamente. Sí, hay varias misas a las cuales puedes ir. Exacto. Si no puedes ir a la de 1, puedes ir a la de 7 o a las 8 de la mañana o esto o lo otro. Pero que se te acomode, pero que sea primero tu intención, Dios, y luego ya lo que le demás sigue, ¿no? Así es. Sí. Bueno, y pues también hablando de todos estos pecados, pues también vemos que depende... a veces nos hacemos daño, nos lastimamos solos, ¿verdad? Por eso he intentado a veces suicidarme, quitar la vida, me he lastimado de alguna u otra manera. Todos estos son pecados porque estás ofendiendo a un Dios bueno. Por eso es importante este acto de contrición, hacer este examen de conciencia, y entonces así es que podemos estar haciéndolo correctamente. Cuando estamos a veces en las filas, ¿no? Porque gracias a Dios que hay fila para la confesión, pero a veces no es suficiente, es muy poco. No la mayoría de la gente no lo hace, pero es importante, ese tiempo úsalo para esto, ¿no? Para este examen de conciencia. A lo mejor ahí en tu parroquia hay un folletito ahí que te ayuda, pero si no, pues búscalo, ¿verdad? Para ver qué más estoy haciendo mal, en qué más estoy fallando. Entonces puedes irlo viendo. Andy, en cada iglesia hay uno, y que entonces ahí lo vamos viendo y vamos viendo todas estas preguntas, y la verdad que ni se las quiero leer todas porque wow, dice, he chismorreado con mi verdad, levantado falsos testimonios, he guardado secretos. También, a veces uno participa no solo en tu pecado, sino estás escondiendo, te quedas con un silencio a algo malo, entonces también ya eres parte del pecado. Como dicen, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Ok, se oye más bonito contribuir al pecado del prójimo. Ándale. ¿Verdad?
¿Ya pulido? Ya pulido, exactamente. Entonces, pues cómo estás pecando ahí por consejos, puedes tú mal aconsejar a una persona y automáticamente tú estás pecando, o sea. Y qué intención también, porque exacto. Si lo estás aconsejando pero con otra mala intención, ahí ya está el pecado doble. Exacto, entonces muchas veces puedes decirle a una persona, hey, veías esto, entonces eso que está haciendo es un pecado, entonces ahí el pecado es de los dos, tanto el autor intelectual como el que lo hizo, ¿verdad? Exacto. Los dos, sí, ajá. El intelectual, sí, prácticamente así lo vemos en lo civil, ¿verdad? Pero en lo espiritual también. Ajá. Entonces también hablábamos de, bueno, después de los 10 mandamientos, que incluye mucho, tenemos los 7 pecados capitales. Que los 7 pecados capitales, ahí también, pues hay formas que estamos pecando y ofendiendo a Dios. Así es, pues el número 1, la soberbia, ¿verdad? Soberbia. El pecado de soberbia, el pecado de avaricia, la lujuria, la ira, ¿verdad? Que es el enojo, la gula. Entonces el pecado de gula no es nada más por comer, sino por muchas cosas, por bebida, por comida, por maquillaje, por ropa. Lo vimos en un programa anterior, incluso por el internet. Por comprar tanto, ¿verdad? O sea, te vas haciendo, es simplemente un vicio. Es un vicio, así es. La envidia, ¿verdad? También es otro de los pecados. Y la pereza, ¿verdad? La flojera. Sí. Entonces, pues sí, está como, hay un dicho que muchos dicen, ay, mira, qué bueno que te está yendo bien, te tengo envidia de la buena. Pues no hay envidia buena. No existe. No existe, no deja de ser envidia y no deja de ser pecado. Entonces eso de decir, te tengo envidia de la buena, no es correcto. Quítala de tu Exactamente, hay que quitarla de tu repertorio. De tu repertorio, ¿verdad? No, pues sí es cierto. Y prácticamente eso nos pasa mucho, ¿no? A veces sin querer dices, ay, llega ese sentimiento dentro de ti. Y para eso es que tenemos que usar el acto de contrición y tenemos que ir a la reconciliación para quitarnos todas esas piedras y todo eso que traemos. O sea, que si tú eres de esas personas que dicen, no, pues yo casi no tengo pecados, o sea, estoy bien, ¿verdad? No tengo, yo me porto bien, ya chequé mis 10 mandamientos así por encimita y estoy bien. Pues no, hay que darnos ese tiempecito e ir a reconciliarnos con Jesús, porque de eso se trata. Y la otra cosa es, también hay mucha gente que dice, pues yo tengo 10 años sin ir a ¿verdad? Confesión, 20, o sea, nos hemos encontrado pues de todo. Entonces, prácticamente esta es una invitación para ustedes. Si nos están escuchando ahorita, es prácticamente para ti este mensaje, que vayas a la reconciliación, a confesarte y que busques cómo hacer un acto de contrición perfecto. Así es. Pues sí, pues en realidad el ir a confesarse, muchas veces, como dice Liz, no, el pecado más grande, pero ¿para qué me confieso si yo soy bueno, yo no tengo pecado, yo no he faltado a Dios? Bueno, ese es un pecado bastante grande. Ya estás ahí, ¿no? Con ya la estás soberbia, ahí. Con el decir que no estamos ofendiendo. Y entonces, pues hay que darle un poquito de lectura a todos estos pecados que nos mencionan aquí. Después de ahí también tenemos pecados contra las virtudes teologales, que las virtudes teologales pues es la fe, la esperanza y la caridad. Entonces al decir también como que dudo un poco en mi fe, ahí ya estamos pecando. Así es. Al decir, ay, todo me sale mal, no creo que voy a poder, no creo que se vaya a mejorar, no creo que voy a sanar, ahí ya estamos pecando, porque la esperanza también la estás dudando. Y la caridad, pues el amor al prójimo, obviamente. Primero que nada, ahí también ya estamos pecando cuando estamos, ¿verdad?, teniendo todos los demás pecados que vienen consigo. Así es, pues en las virtudes, teologales, ¿verdad? Tenemos la fe, la esperanza, la caridad, ¿verdad? Entonces son las obras corporales de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al encarcelado, dar posada al peregrino, visitar al enfermo y enterrar a los muertos, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad?, como buenas obras, pero también acuérdense que pues Jesús lo pide, entonces es bien importante ir a la reconciliación. Y cuando estamos ahí en esa fila, ¿verdad?, que nos dan los nervios, ay, bueno, ya sigo, ya me toca. Entonces muchas personas que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer?
entro ahí y ¿qué pasa ahí, verdad? O sea, ¿qué le digo al sacerdote? ¿O cómo, qué hago? A veces tienes ese miedito de, ay, hace mucho que no me confieso y ya no sé qué decir. Okay. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué nos recomiendas? Ok, pues mira, yo aquí traigo en el librito ¿verdad? Los pasos del ritual de la reconciliación, A ver. ¿verdad? El pendiente puede confesarse cara a cara con el sacerdote o de manera privada detrás de la pantalla, ¿verdad? Que únicamente el sacerdote te va a estar escuchando. Ahora, el sacerdote no es el padre Juan, el padre Pancho, esto, lo otro, o sea, es Jesús dentro de ese sacerdote. O sea, tú no tienes a un sacerdote enfrente, tú tienes a Jesús. Tus pecados se los vas a comentar a Jesús. Y tienes ahí las dos opciones como lo mencionas. Puedes sentarte frente a frente si tú así lo decides, o puedes estar como con una pantalla para que estés concentrado hacia tus pecados y no estés viendo, ¿verdad?, qué hay detrás de la pantalla, sino simplemente saber que está Jesús que está ahí. Jesús ahí. Tú estás hablando con Jesús. Entonces el sacerdote te da la bienvenida y te invita a que hagas la señal de la cruz. Esto servirá al sacerdote para conocer un poco más de usted. Entonces, o sea que dice, si no sabe ni signarse, pues ya estamos mal. Exactamente, ¿verdad? Entonces, puedes comenzar de la manera tradicional: perdóname, Padre, porque he pecado, ¿verdad? Han pasado tanto tiempo desde mi última confesión. A veces es importante mencionar el tiempo en que no te has confesado, porque eso les da una idea mayor a ellos, ¿verdad? De saber si estás preparado, cuánto tiempo tienes sin confesarte, o prácticamente tus pecados, ¿verdad? Pues tengo apenas una semana, un mes. A veces cuando dices tengo 10 años, bueno, pues entonces ya ellos pueden ayudar un poco mejor. Entonces sí menciona cuánto tiempo fue de que ha pasado de tu última confesión. Así es, también pues confiesa tus pecados al sacerdote con tus propias palabras, o sea, no trates de inventar esto o lo otro, o sea, es un pecado, como te digo, no des detalles de que, pues es que no trates de excusarte sacando, es que yo iba caminando y se me atravesó esto y pues tuve que hacer esto, no, o sea, tú te robaste la pluma, le robaste la pluma a Liz y tienes que confesar que robaste una pluma, no necesariamente la pluma que le robaste a Liz. Como dices, he robado, no tienes que decir que atropellaste a alguien, ¿verdad? Entonces, simplemente, o sea, vas a confesar cómo son esos pecados. Dios ya lo sabe, Jesús lo sabe, no podemos engañar a nadie, pero sí es importante que sepas tú que es un pecado y que estás arrepentido por eso. Ajá, y también pues el sacerdote está lleno del Espíritu Santo. En el momento de que tú empiezas a platicar con él, el Espíritu Santo lo ilumina para poder, él te pregunta más y él te va llevando la confesión, te va llevando y pues sales libre. Y también, pues yo digo, cuando decimos, ay, pues esos pecados que no me acuerdo, no, sí se acuerda uno, es cuestión de decirlos, porque si no, automáticamente estás formando tu propia condena. O sea, si tú estás escondiendo que, pues chihuahua, agarré esto porque pues estaba bien bonito y yo lo necesitaba, entonces, pues confiésalo, pero también tienes que reparar el daño. Ajá, esa es otra de las cosas, ¿verdad? ¿No? Como decimos, hay que estar arrepentidos, pero enmendarlo también en tu vida. ¿Y cómo lo vas a enmendar? Pues reparar el daño si es posible, pedir perdón a la persona que ofendiste. Y irte directamente, no para agradar a Dios. Y el Espíritu Santo, como dices, te va dando esa guía. Y entonces, ya que confiesas tus pecados, ¿verdad? Te dice el Padre, bueno, tu acto de contrición. Y aquí es donde es importante, hay que tenerlo listo. Y también, pues, podemos tenerlo escrito. A veces lo tienen ahí mismo, si no te lo sabes, ¿verdad? Hasta en tu teléfono llévalo listo para leerlo. Y después de ahí el sacerdote nos dice, pues da gracias a Dios porque es bueno, y nos da la absolución, ¿verdad? Y nos da la absolución, así es. También es muy bueno ahorita, pues con la ventaja que tenemos el Google, ¿verdad? Que nos podemos sacar todo de internet. Ahí están las guías de confesión. Ajá. ¿Verdad? Entonces, antes de confesarse, pues ya sacamos la guía de confesión, la vemos, pues sería mejor verlo en la casa o esto o lo otro, porque en la iglesia... Estar preparados, ¿verdad? Estar preparados para esa confesión, porque a veces si llegamos sin preparación, y entonces pues es donde te bloqueas y dices, no, yo no traigo pecados. Y es mejor tener ya tu listita, ¿no? Vamos a mandarle aquí saluditos a Nena Salazar, a Belinda Cantú, que aquí la tenemos con nosotros, a Alma Soto, a Alfredo Basualdo. Al padre Alfredo Basualdo. Sí, te manda saludos. Alfredo Basualdo, mucho gusto, padre.
a Minerva Cantú de la Garza, a Mari Alemán. Dice, buenos días, saludos desde Houston, Texas. Pues te mandamos saludos también, Mari. Así es. Lauris Guerra, Luisa Fuerte, Verónica Guerra, Fabiola Guerra. Gracias a todos ustedes Mis que están primas. conectados, que están aquí con apoyando a nuestro Señor Armando y escuchando pues la importancia que es del acto de contrición. Después de que acabamos este acto, entonces, hay una oración también que puede ser después de la confesión, que dice, ofrezco, Señor, mi vida, mi obra, mi trabajo, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que los perdones por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me des la gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Entonces, pues con esto, ¿verdad? Es que terminamos así nuestro acto de contrición. Vamos a irnos a la nota católica, que ya la tenemos ahí en pantallita. Y pues prácticamente vamos a hablar de lo mismo. Son 7 errores durante la confesión. Y estos 7 errores pues se engloban en 1, esperar demasiado tiempo antes de confesarte, ¿verdad? Es lo que decimos, no esperes tanto tiempo, no tengas miedo, acércate. Jesús es misericordioso y te está esperando. Entonces hay que solamente tener esa humildad de reconocer que soy pecador. Otro de ellos es no ir bien preparado, que es de lo que estábamos hablando. No hacer tu listadito, no saber cuáles son esos pecados, ni cómo he ofendido a Dios, ¿verdad? El número 3 sería platicar en la fila. O sea, estás en la fila y estás dentro de la iglesia a veces, quieres estar ahí platicando, haciendo otras cosas. No platicar, ve haciendo tu examen de conciencia, ve viendo lo que tú ya estás ofendiendo a Dios. Y si no, pues prácticamente puedes rezar ahí el rosario mientras esperas, pero no estés platicando. La otra es confesar los pecados ajenos, ¿verdad? Y aquí es donde comentaba el señor Armando también. A veces queremos comentar y queremos excusarnos, y entonces vienes y platicas como que el pecado del otro. No, es que él me dijo y esto y lo otro. No, ¿cuál es tu pecado, verdad? Jesús quiere que tú estés arrepentido de tu parte, de tu pecado. Entonces, ¿cuál es mi pecado? No estés confesando pecados de otro. La otra es abusar del sacramento. Y dice, abusar del sacramento es porque a veces queremos usar al Padre, ¿verdad?, ya como terapia también, en lugar de una reconciliación con Dios. Y esto es, pues, ten respeto también a los demás que están esperando, por cuánto vas a tardar tú ahí, y si en realidad tú sientes y necesitas una guía espiritual, ¿verdad?, puedes hacer una cita con el sacerdote y ellos te dan ese tiempo para platicar. Entonces ya sería algo, ¿verdad?, ya diferente, pero no es parte de la reconciliación con Dios. Ahí vamos solo a decir nuestros pecados. Nuestros pecados con humildad. Con humildad, con claro. humildad. El esconder pecados, ese es el número 6, ¿verdad? Escondemos pecados porque pues con lo mismo, si no somos honestos, entonces ahí ya estamos no haciendo un acto de contrición perfecto. Y el 7 pues dice andarse con rodeos, porque a veces también queremos hacer toda una historia, ¿no? Desde que yo nací, entonces cuando estaba chiquito y luego y se va como que hablando mucho toda la historia, y acuérdense que pues tenemos que ser concisos, porque ahí Jesús ya sabe toda tu historia. Lo único que necesitas saber es que estás arrepentido y que tú reconoces cuál es tu pecado. Este es mi pecado y esto es lo que quiero yo confesar. Entonces, esos son nuestros 7 errores ahí que tenemos. No esperar demasiado para confesarnos. No ir bien preparado con esta listita. Saberse el acto de contrición, ¿verdad? Tengo ahí por ahí una personita, una niñita que acaba de hacer su primera comunión, y entonces obviamente el acto de contrición pues te lo enseñan, te lo aprendes en ese momento, y de repente es como, ay, ahora ya no me lo sé, o se les hace un poquito difícil, y entonces sale con ese sentimiento de que dice, es que el padre, o sea, como que se enojó porque no me sé el acto de contrición. E incluso muchos de nosotros también vamos y dicen, no, si el padre me regañó, o sea, o me dijo esto, ¿no? Y prácticamente, pues sí, nos sentimos siempre bien ofendidos luego, pero no pensamos en cómo estamos nosotros ofendiendo a Dios nuestro Señor. A veces pensamos también, bueno, es que Padre me habló bien fuerte, me dijo verdad, bien directo. Es que, pero ¿qué pues hiciste? No. ¿Qué hiciste? Y a veces nosotros así lo sentimos porque Dios quiere que así lo sientas en ese momento. Para tu arrepentimiento es necesario, y a veces a lo mejor
Son cosas o detalles muy pequeños. A veces si estás frente a frente con el sacerdote dices, no, hizo cara de, ¿verdad? Como que, ay, no se sabe el acto de contrición, o sea, entonces qué católico es, ¿verdad? Así lo toma uno, pero dices, pues claro, o sea, imagínate que estuviera Jesús ahí enfrente, qué vergüenza estar frente a él, decir me arrepiento y ni siquiera me sé nada, o sea, ya se me olvidó. Entonces ha pasado, digo, hasta a mí, yo también me ha pasado que cuando estoy, ¿verdad? Me siento como que, ay, ya me regañó el padre, entonces ya hasta se me olvidó el acto de contrición, donde sientes ese momento, pero en realidad vamos más atrás de todo lo que sucede. Vamos un poquito más atrás y ver qué tanto yo he ofendido a Dios, cómo puedo enmendarlo y qué amor yo puedo tener por Él para demostrarlo. Y entonces olvídate del sacerdote, como decías, quién es, dónde estamos en el momento, sino bien concentrados a lo que es. Y pues claro, ¿verdad? Ver eso de los detalles de los pecados. No trates de justificarte. Exacto. Trayendo los pecados de todos los demás para ver si yo me veo mejor, ¿verdad? O a ver si Dios como que me ve con mejores ojos, si le pongo que los demás están peor, ¿no? Como los niños que dicen, no, pero él también. Él también. O él está peor. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces es como que yo saqué un 0, pero pues él también. Ajá. Bueno, yo lo que digo es que tal vez si tienes mucho tiempo de no confesarte, ahí es donde a lo mejor vas a ver al Padre como que te está regañando por esto, por lo otro, pero si lo acostumbras un poquito más seguido, yo no digo que me confieso cada semana o esto o lo otro, pero sí hago lo posible cada 2 o 3 meses confesarme. Y para mí no son regaños, para mí son consejos. Claro. ¿Verdad? Hay que tomarlo así, ¿verdad? Tomarlo de buena manera y ver por qué pasó esto. Bueno, pues hay que ver dónde estuve mal, qué es lo que está mal y que Jesús te habla directo, ¿verdad? Tengo un comentario de alguien cuando estábamos, una amiga, dice, no, pero es que, o sea, a veces esta persona, ¿verdad? Muy dura o no sé. Y le digo yo, imagínate que estuvieras con Jesús en ese momento, ¿verdad? Porque es lo que pasa en ese momento. Estoy con Jesús aquí en el confesionario. Y si Jesús te dice, o sea, directamente, Él no se anda con rodeos diciéndote y haciéndote las palabras bonitas, sino es, pecaste, esto es, y así es como lo debes de tomar. Entonces no creas que todo el mundo nos va a disfrazar las palabras bonitas como queremos oírlas, ¿no? Prácticamente es más el estar arrepentido de corazón y aceptar lo que viene. Por eso hay una penitencia. Así es. Y también pues hay que ver que Dios es nuestro Padre, entonces cuando nos vamos a confesar, nos da la absolución de tus pecados, te dan un consejo. Y no es que esté enojado contigo el sacerdote ni nada, sino únicamente viene siendo como a nuestros hijos, cuando nuestros hijos cometen un error, pues los tratamos de corregir. Mi hijo hace esto, mi hija hace esto otro, y te recomiendo que hagas esto y esto, o sea, que te vayas por el buen camino, por aquí, por acá, y no lo vamos a dejar de querer. Así es que nuestro Padre Dios nunca nos va a dejar de querer. Exacto, fíjate, y qué oportunidad, ¿verdad?, de que nos den consejos y de corrección. Bueno, pues vamos a mandarle saludos también a Minerva Cantú de la Garza. Dice saludos desde Allende, Nuevo León. Mimi, hermana de Beli. Lauris Guerra Cervantes, saludos de parte de Pavi Guerra. Pavi, mi mamá. Y Orlando Pulido también nos manda saludos, gracias. Y vamos a compartir entonces un poquito también de la vida del señor Armando, porque pues él nos va a compartir un poco, ¿verdad? Decimos de testimonio, pero pues testimonio de vida todos tenemos. Cada día estás creando un nuevo testimonio si tienes a Dios presente, ¿verdad? Y entonces nos comparte usted un poquito de, pues, ¿desde cuándo fue? O sea, usted desde muy pequeño tenía esta devoción o esta fe, ¿verdad? Su familia lo vio así. Mi mamá siempre me decía, acércate a la iglesia, precisamente busca una muchachita buena, siempre me decía mi mamá, busca una muchachita buena, que aquí la tenemos por un lado a Beli, mi esposa. No, y le tocó súper buena. Entonces, pues sí, desde pequeño, pues no pequeño, sino ya de 16, 18 años, mi mamá me decía, arrímate a los grupos de la iglesia. Entonces, pues sí, iba yo al grupo ahí en Allende, GESPA, Jóvenes Encuentristas de San Pedro Apóstol, y Beli pertenecía a Década. Era el grupo de jóvenes. Eran de jóvenes. Sí, éramos grupos de jóvenes. Entonces, pues yo les voy a platicar un poquito más, vamos a darle más acá, ya cuando nos vinimos a vivir aquí a San Antonio,
que en ese tiempo, pues yo siempre he sido mecánico, ¿verdad? Porque pues por el trabajo de mi papá y todo fue donde aprendí la mecánica, también estudié, entonces siempre había sido mecánico, pero nos vinimos para acá, para San Antonio, yo me vine primero que Beli, entonces pues ya cuando decidió Beli venirse a vivir conmigo acá a San Antonio, ya de casados, ya teníamos a 2 niños, a José Armando y a Mariel. Ajá. Entonces en ese tiempo yo andaba en el camión, andaba de chofer, entonces pues yo le decía a Beli, vámonos a vivir a San Antonio y después con poquito tiempo ya busco la manera de poner un taller mecánico y empezar a trabajar, y pues ahorita ya gracias a Dios ya lo tenemos, ya estamos trabajando, ya estamos aclientados, pero ahí yo sentía que Beli se me volvía loca porque pues la dejaba sola. Yo en ese tiempo andaba viajando, salía para California, para Washington, venía por semana a la casa, pero era mucho tiempo el que ella permanecía sola con los niños. Entonces enfrente de la casa está la alberca de la comunidad. Uh-huh. Y ahí en la alberca Beli conoció a una señora, y luego esa señora le invitó a una fiesta de un niño de ella sin conocerla. Como que Dios siempre, ¿verdad?, nos va acomodando las cosas. Diosito va acomodando las cosas. Entonces ahí en esa fiesta que fue Beli, luego Beli conoció a una familia, y resulta que el señor de esa familia quería entrar donde yo estaba trabajando. Ah, mire. Entonces, pues bueno, vamos a conocer al señor, esto, lo otro, mira, te recomiendo. Y dijo, adelante, ¿qué vente, te lo paso? Está muy bueno el trabajo, así, asá, pero en realidad lo bueno de esa plática no fue el trabajo, ajá, sino que nos invitó a la iglesia de Santa Mónica. Ah. ¿Verdad? Así es, y entonces pues así es que fue que pasó, que se unió a la iglesia, y entonces pues ya con su fe, o sea, Dios fue proveyendo todas las cosas y las herramientas para que pusiera su propio taller. Poco a poco, más que nada, lo que nos ayudó a Santa Mónica fue encontrar a la familia que dejamos en México. Fíjese. Gracias a Dios, ahorita tenemos unos amigos que son bien lindos, todos los de Santa Mónica. Como hermanos. Les mandamos súper saludos a todos ellos de Santa Mónica. Y ajá, siempre han dado mucho apoyo entre ustedes, ¿verdad? Es esa ajá, familia, como gracias dices. A Dios, es una gran familia, y se me hace un nudo en la garganta porque sí lo siento como ese familia. Amor. Ajá, gracias al padre Alejandro del Bosque, que fue el que empezó. Le mandamos muchos saludos al padre Alejandro también, que ahora está acá en Holy Trinity. Digo, perdón, no en Holy Spirit. En Holy Spirit, ¿sí? Así es. Bueno, pues le agradecemos mucho, señor Armando Tamés, por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos encantan a nosotros los tambores y los matachines, tenerlos aquí. Vamos a dar la última despedida. Y les agradecemos tanto que esté aquí con nosotros. Y pues bueno, a todos ustedes los invitamos a que vayan a hacer su acto de contrición, su reconciliación con Jesús, quitarnos todas esas piedras que traemos ahí cargando, y vámonos para adelante. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias por acompañarme hoy, donde conocimos más de nuestra amorosa Virgen y de nuestras tradiciones. Sintonízanos